¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola, Hola, Camila, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Qué lindo verte acá y poder hablar de cosas. Me encanta hablar de psicología, como de nuestros pensamientos, cómo podemos crecer. Me encanta, me encanta. Entonces, quería como, primeramente, me gustaría tomar ese tiempo y orar primeramente. Entonces, Señor, entregamos este tiempo a ti, nuestras vidas a ti y queremos aprender de ti. Espíritu Santo, tú eres el gran consejero. Y por eso miramos Sí. a ti. Tú eres quien nos sana y nos libera. En nombre de Jesús te damos gracias. Entonces, hoy día queríamos hablar de patrones o de pensamientos negativos y también de autosabotaje, que es también auto-boicot, que una manera de pensar que a veces nos lleva tal vez a pensar mal o nos lleva tal vez a no estar en un buen lugar. Entonces, Camila, ¿tú puedes indicar o explicar un poquito de esto? Sí, bueno, el autosabotaje o autoboicot representa como una serie de conductas, actitudes o decisiones que afectan negativamente la vida o el desarrollo de una persona, en lo individual o incluso en lo familiar, en lo social o en lo laboral. Entonces, ocurren dos situaciones. Generalmente está la persona que no reconoce las razones por las cuales hizo algo, en realidad hizo algo que no quería hacer o deseaba hacer. Por ejemplo, no levantarse para ir a una cita de trabajo que tanto le costó lograr. Ese puede ser como un ejemplo de cuando no reconocen las razones por cuál hizo algo que no quería, pero finalmente lo deseaba hacer. Y también hay otra variante que es cuando la persona continúa realizando estas conductas, pese a que tiene muy claro o identificado que no debería continuar con ellas, por el gran efecto negativo que tienen con pensamientos, con conductas que tienen en su vida. Por ejemplo, alguien quiere dejar de fumar o de beber y tiene claras las razones por las cuales no debe seguir bebiendo o haciéndolo, y a pesar de ello no puede dejar esa adicción. O también alguien sabe que hay una persona que le está haciendo mucho daño, pero tampoco lo tiene identificado, pero no es capaz de alejarse de esa persona que le hace daño. Entonces, generalmente todas estas variantes de sabotaje o auto-boicot, existe una razón inconsciente, Sí. muchas veces oculta, por la cual siguen pasando estas situaciones. Entonces, muchos de estos pensamientos o mensajes negativos están muy incrustados en nuestro inconsciente desde nuestra infancia, ya sea por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestro alrededor. Entonces hay diferentes tipos de autosabotaje y los voy a ir como mencionando. Okay. Están los autolimitantes, que es como no te lo mereces, eres un perdedor, como son estas etiquetas que es como no eres suficiente, no, no lo vas a lograr, como todo esto que nos autolimita y finalmente nos hace pensar que no vamos a llegar a lograr algo. Otro tipo de sabotaje son de las lealtades malentendidas. Okay. Ejemplo puede ser una familia que dice, nosotros nacimos para solamente trabajar y no para estudiar. O nosotros somos una familia de gordos y no puedes hacer deporte. O al revés, nuestra familia es toda de deporte y tú no puedes hacer algo que no sea el deporte. También a veces se da mucho en las familias como de ingenieros, médicos, como que los papás pretenden como que continúen como con estas carreras. O también un pensamiento de lealtades malentendidas como tú no puedes dejar sola a mi madre. Entonces se vuelve una carga más allá de lo, obviamente que uno tiene un respeto por sus padres y los honra, pero que es más allá de lo que debiese ser ese rol de hijo. Y también están las falsas creencias, que es como las personas que tienen mucho dinero se lo hicieron fácilmente, o todas las personas que están en el servicio público son corruptos, o
como todos esos pensamientos que vienen como a generalizar y vienen como también a traer algo negativo a nuestra mente, que finalmente es como una voz interior que juzga, ¿cierto? Son pensamientos que vienen como a limitarnos o a traer un pensamiento negativo, es decir, yo no puedo hacer esto, yo no lo voy a lograr, todos Entonces, pueden, pero tú no. entonces muy blanco y negro, o todo, siempre, entonces cosas, pero en el final nos limita, o limita también a otros, o por esos pensamientos, creencias, como... Hoy día me daban un ejemplo y una persona me decía, a mí se me viene el pensamiento de que soy muy vieja para hacer esto. Ah, Y me decía como que la edad, ese pensamiento era como que su edad era limitante para lograr algo. Y interesante. finalmente sí estaba aprendiendo algo, pero el pensamiento le hace creer que ella no va a lograr nada por su edad. Sí, Entonces hay un test para someter estos pensamientos y son 4 preguntas. ok, Ejemplo, ocupemos este ejemplo de es verdad, o sea, que dijo que era muy vieja para aprender algo. ok, Entonces uno dice, ¿es verdad esto? O quizás es algo que he aprendido pero no es cierto, o es quizás algo que me he creído pero no es cierto. Entonces lo primero que uno se debe preguntar cuando se viene un pensamiento así es como, ¿es verdad? sí, Lo segundo que se tiene que preguntar es como, ¿puedes saber con absoluta certeza que esto es verdad? O ya científicamente, sí, o realmente absoluta verdad. Y es decir, sin lugar a dudas, que si realmente soy vieja, yo no voy a poder aprender nada. Y eso es totalmente falso, porque hoy día hay gente que aprende hasta segundas carreras a los 80 y algo años. sí, Es como que, y siempre uno puede aprender algo nuevo, una receta, un taller, algo, una manualidad, lo que sea, sí. una canción. Entonces, realmente ese pensamiento era que ella le venía, ¿no? Obviamente ya estaba llegando a una etapa donde también uno tiene que reinventarse, pero que también la estaba limitando a no seguir soñando. Ujú. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo reaccionas o qué sucede cuando crees en ese pensamiento? Sí. Es decir, ¿cómo te está afectando esta creencia en tu vida? Ajá. Me está llegando al límite de yo quedarme en la casa y no querer juntarme con otros, me está limitando al hecho de no creer que solamente tengo que estar existiendo para otros y nada para mí. Ujú. Entonces, son las respuestas que uno se tiene que ir dando en relación a ese pensamiento como de autosabotaje, decir, ¿cómo me está afectando? Finalmente me estoy quedando sola, no estoy creyendo en el amor, qué es lo que estoy pensando y cómo me está afectando esta creencia en mi vida. Ujú. Y lo último es, ¿quién serías sin ese pensamiento? Mm. Es decir, si esta situación está en tu vida y la y eliminas este pensamiento negativo, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría tu vida? Y una persona me decía, sí, po, o sea, yo creo que estaría aprendiendo muchas cosas Ujú. y me estoy limitando tanto y quizá hay tanto que aprender afuera. De hecho, hay muchos cursos para la tercera edad que son del gobierno y también de otras fundaciones y que son gratuitos. Entonces me decía, realmente siento que he perdido mi tiempo Sí, en haber creído ese pensamiento, pero lo sutil que son los pensamientos negativos y que finalmente nos hacen limitarnos. sí. Y eso es la cosa, a veces están, no es como uno se da cuenta tal vez los resultados o el sentimiento. Entonces, no juntamos con amigos porque sentimos que soy gorda o no participamos de una situación social porque sentimos que tenemos que decir no vale. Entonces hay cosas que tal vez vemos el fruto de y por eso es importante parar y pensar, ¿es verdad? ¿Es, Claro. realmente es verdad que soy tonta? ¿O que no tengo nada para compartir? Entonces, por eso, qué profundo y qué importante a medir la verdad. Claro. No, y con principios bíblicos es lo mismo, o sea, nosotros tenemos una identidad en Cristo, Cristo nos creó de una forma, Él fue nuestro creador, entonces, ¿qué estamos creyendo? Exacto. ¿Realmente puedo creer que la creación que Él hizo con sus manos es fea
o no es suficiente para hacer cosas, si Él dice que somos suficientes en Él. Entonces, como, ¿qué estamos creyendo? ¿Qué pensamiento estamos alimentando en nuestra mente? ¿Con quién nos estamos comparando? Porque mucho de eso, si bien también viene de la familia, o de los maestros, o de nuestro entorno, también tiene que ver como una carga como cultural, o la televisión, todas las cosas que finalmente empezamos a creer, tienen que ver mucho con qué estamos alimentando nuestros pensamientos. Sí. Y también, como el versículo en 2 de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que se somete a Dios. Entonces, pero eso requiere como una fuerza, por decir, es como tomando ese pensamiento y diciendo, ¿es verdad? ¿Realmente es verdad? ¿Y dónde me lleva ese pensamiento? Y es algo de también, y muchas veces cuando estamos bajo ansiedad y depresión, a veces no sentimos ganas de luchar esos pensamientos. ¿Y cómo afecta también ansiedad y depresión en esas maneras de pensar, Camila? ¿Afecta? Sí, no, y afecta mucho, y sobre todo tiene que ver con algo somático, porque nuestro cuerpo presenta síntomas cuando hay algo que en nuestra salud mental no está bien. Muchas veces tienen que ver ya sea que suben de peso o bajan de peso, o somatizan con una alergia o diferentes cosas. A los niños también les pasa. Muchas veces a mí me llegan a consulta niños que la mamá no quieren que sean obesos, está comiendo mucho, está con mucha ansiedad, y finalmente lo evalúo y el niño, el problema que tiene es que los papás están peleando mucho y que él escucha esas peleas, eso le genera ansiedad y come más, obviamente que le falta una rutina y un autocuidado en esa área, pero la única forma de tramitar sus problemas familiares es comiendo. Entonces, muchas veces también los adultos ocupamos esa forma de tramitar nuestros problemas, en vez de hablarlo o en vez de entregárselos a Dios, comiendo o haciendo otras cosas que realmente hacen que nuestro cuerpo somatice. Yo he comido en vez como cuando tuve un mal día y de repente, ok, quiero, no sé, pan, marraqueta o tener chips o papas fritas. A veces, y por eso es importante porque nos puede afectar y después vemos, como dicen, vemos el fruto, el resultado y es después mirar qué estoy creyendo abajo de ese sentimiento. Y por eso es importante parar y también tener un lugar también de primeramente parar, pero también de hablar. Si necesito eso, es nuestro trabajo a buscar y también ser consciente. Entonces, si uno necesita hablar con alguien, llama a un amigo. Nadie puede saber leer su mente. Entonces, si alguien tiene algo, yo sugiero, llama a alguien y decir, mira, necesito hablar de eso. O también con Dios, siempre. Yo tengo mi cuaderno, siempre estoy escribiendo a Dios, siempre. Y de repente, con algo que me estaba pasando, yo dije, mira, estoy creyendo esto, Señor. Yo sé que no tiene sentido, pero siento mal, quiero cambiar, ayúdame, Señor, con tu verdad. Y a veces, porque aunque a veces no queremos, no es fácil cambiar la manera en que pensamos y tenemos que ser muy activos para poder cambiar que está la creencia abajo de eso. Entonces, ¿qué maneras, Camila, para cambiar nuestros como realmente de parar esas maneras que nos lleva a esos patrones ¿qué maneras en que podemos cambiar eso? Lo primero y lo importante es darse cuenta de que estamos ante una situación de autosabotaje o de un propio bloqueo. ¿Qué me está pasando en mi propia rutina que yo ya no hago antes? ¿O qué me está pasando y que finalmente tengo estos pensamientos recurrentes que lo hemos hablado en diferentes temas acá en esta sección? Es como si hay una situación propia de bloqueo. Después de identificar el problema, no sé, muchas veces me repito que no soy capaz, puede ser un ejemplo. Entonces hay que analizar esa situación y llevar esa respuesta negativa para poder transformarla en la positiva. O sea, lo pasamos por estas preguntas.
¿Qué me hace pensar que no puedo? ¿Qué Sí, es lo que me está limitando? Entonces, ahí ya es eliminar estas frases que cambian el boicot y cambiarlas por actitudes que sumen y no que resten. Es decir, yo puedo cambiar esto. Hay versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer el esfuerzo de cumplir con determinada obligación, me voy a permitir divertirme, me voy a permitir ser feliz, porque a veces un autosabotaje es todo el tiempo estar amargada o sufriendo por problemas de los demás. Entonces, si identificamos eso, tenemos que ponerle el pensamiento contrario. Yo voy a poner límites saludables y yo me voy a permitir divertirme. Entonces, es muy importante primero identificar bajo qué pensamiento queremos trabajar. Ok. Y después es importante recordar que todos tenemos como, y lo digo porque pasa que la gente como que no lo asume, pero todos tenemos derecho a un poco de descanso y de felicidad, a no sentir culpa por querer pasarla bien o por disfrutar o por tener la posibilidad de llevar una vida agradable y que podemos dejar de lado malos momentos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas como que de repente es como, no, yo no la voy a pasar bien porque el otro no la está pasando bien. Entonces, aparte de sus propios pensamientos, se ponen la carga del otro. Entonces, yo creo que también es bueno. Y también otra cosa es alejarse lo más posible de personas que alimentan estas sensaciones negativas o que también tienen facilidad de acomplejarnos o de criticarnos constantemente. Nosotros podemos identificar personas que no nos hacen bien. Obviamente podemos amarlas, podemos respetarlas y todo, pero finalmente uno escoge a quién tiene en su vida y quién le suma y quién le resta. Entonces, tenemos que aprender a cortar saludablemente y decir basta. Y a veces son familiares, a veces son amistades, a veces son vecinos o compañeros de trabajo. Es bueno identificar esa gente que nos está causando también autosabotear. Y otra forma también es, al revés, rodeándonos de personas que sí nos suman, rodeándonos personas que sí quieren nuestro bien. Porque finalmente a veces cuando pasamos tanto tiempo siendo negativos, alejamos a las personas que nos hacen bien. Sí. Las terminamos alejando porque creemos que no somos suficientes para ellos, que finalmente no los necesito, nadie me necesita a su lado porque estoy tan mal. Pero rodearnos de personas valiosas va a hacer que crezcamos y que no nos contaminemos. Entonces, evaluar cómo a quién estaba. Y bueno, yo creo que siempre ahí están esos ejemplos en la vida de Jesús. Jesús se buscaba rodear de sus discípulos, de gente que le sumaba, él sabía que podía confiar en ellos. Entonces, como tener esto en mente, porque es algo que se pasa así súper fuerte porque uno cree que tiene que tener lealtades con ciertas personas, como la familia, pero a veces hasta la misma familia nos hace sentir mal. Y también otro tips es el tema de trabajar la autoestima. El tema de la autoestima es súper fuerte, es como que muchas personas, yo creo que la mayoría la tiene dañada y es ya sea por su infancia, por el tema de su adolescencia, y que ha sido constante, es como reforzar su autoestima, ese amor propio, tiene que ser como un ejercicio diario, como quién soy. Soy esto y esto otro, soy querida, soy amada, y si realmente identifico que tengo un problema de autoestima, pedir ayuda, porque realmente la autoestima real es necesaria, porque es imposible amar que otros me amen si yo no me amo a mí mismo. Entonces termino alejando a todos o termino amando a medias, porque finalmente no soy capaz de perdonarme, no soy capaz de amarme, de mimarme, de saber qué es lo saludable para mí. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cómo sabremos cuando no nos estamos auto boicoteando? Sencillamente que nos pondremos un objetivo y llegaremos a él sin costos emocionales en el camino, con seguridad y equilibrio. O sea, que podemos llegar a lograr algo, que realmente nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo. Y siento que yo tengo un tazón en mi casa,
que lo debería haber traído, pero no está aquí, pero que dice, ¿qué tomas para ser feliz? Sale en el tazón. Y después dice, tomo decisiones. Creo que a veces evitamos tomar esas decisiones, como que la alargamos, decimos, ya, si sé que me toca alejar de esa persona, pero evito tomar decisiones, y finalmente es como una bolita de nieve que al final me va trayendo más mal a mí que a los otros. Entonces, los insto a que sí puedan tomar decisiones para ser feliz, poder identificar estos pensamientos negativos que tanto daño nos hacen y no nos permiten desarrollarnos en libertad como Dios querría. O sea, yo le contaba el otro día que una de las cosas que siempre hago es como someter todos mis pensamientos a Cristo, a Dios, así decir, Señor, al comenzar el día, someto mis pensamientos, someto mis palabras, someto mis emociones, porque hasta las emociones son engañosas. Sí. Por eso me gusta esta sección, porque es psicología, y la Biblia está llena de psicología. Jesús también estaba lleno de psicología. Entonces, la Biblia está llena de consejos de cómo podemos pasarla mejor en todos los tiempos. Pero también tenemos que hacer como obediencia, tenemos que tratar de aplicarlo, y cuando no sabemos cómo llevarlo, pedir ayuda. Sí. ¿Y cómo Corta, tú piensas que tenemos que, la parte de perdón? Yo estaba, voy a preguntar algo de perdón a sí mismo y a otros, pero estaba leyendo de una terapia recién, de compasión se llama. Entonces estaba hablando de dar la compasión a ti mismo y que eso ayuda en el final, ayuda a tener compasión con otros. Es como ayudaba a nivelar los sentimientos, porque uno no está tan duro consigo mismo y con otros. Cuando uno puede dar esa compasión a uno mismo, uno puede entregar esa compasión a otros. Entonces está en más paz. Entonces fue interesante. Entonces, ¿qué tiene que ver, piensa, de la parte de perdón en todo esto? Tiene que ver con finalmente el ser libre. Okay. Muchas veces somos como, todos tenemos esa frase que dicen, somos el peor enemigo. Finalmente me convierto en el peor enemigo, soy mi peor enemigo. Y siento que muchas veces sí pasa eso, porque tanto pensamiento negativo, tanta crítica, tanta queja hacia uno mismo, hace que finalmente no vivamos libres. Okay. Entonces siento que primero parte por ese amarnos como Dios nos ama, pero también tiene que ver con perdonarnos cosas. Quizás perdonarnos los ideales que no alcanzamos a cumplir porque algo nos pasó, pero volver, Dios toma eso y uno puede volver a soñar. Entonces el perdón nos viene a liberar. Y también el perdón es súper importante porque muchos de los pensamientos negativos también tienen que ver con la familia, con el entorno, ya sean pareja, familiares, amigos, cosas que nos dijeron, etiquetajes, cosas que no eran verdad, porque el poder de la palabra es demasiado fuerte. Entonces nos quedamos con esas palabras y no las creemos, pero finalmente nos causaron un daño. Entonces creo que hay que identificar que yo me quedé creyendo y también perdonar a esas personas que nos dijeron esas palabras, o sea, pedirle a Dios que nos traiga a la mente cuáles son esos pensamientos, o si a ti se te vienen esos pensamientos, a qué personas estaban asociadas y finalmente perdonarlas. Yo hoy día escuchaba a alguien y me decía, es que esas palabras venían de mi mamá. Y yo le decía, imagínate la vida que tuvo tu mamá, quizás la crianza que ella tuvo, la infancia que ella tuvo, uno no conoce la infancia que tuvieron sus padres, a no ser que igual le estés preguntando y todo. Y muchas de las cosas ellos no sabían cómo ser padres. Entonces, de repente también es ponerse, empatizar con esa persona que te hizo daño y también soltarla en base al perdón. Por eso el perdón es fundamental, porque yo así me puedo liberar. Y al liberarme, me estoy liberando de estos pensamientos negativos. Ok. Entonces, estamos terminando. ¿Qué últimas palabras o consejos quieres dejar a las personas que están mirando esto? Yo creo que siempre que uno piensa en los logros más importantes de uno mismo, siempre a veces están asociados como al dinero o a lo que voy a lograr o a lo material o quizá un título, muchas cosas.
Y creo que la meta más grande que debiéramos tener es cambiarse a uno mismo, o sea, poder cambiar esa manera de pensar, renovar nuestra mente. Porque finalmente eso es lo que nos limita a diario a disfrutar. Podríamos agradecer cada día, podríamos disfrutar cada día si realmente no tuviéramos nuestra cabeza pensando en muchas cosas que finalmente no hacen daño. Entonces, la meta creo que más grande que podemos tener como ser humano, obviamente siempre amando a Dios, pero también honrando ese amor que Dios nos da, extendiéndonos confianza a nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos, tratándonos de cambiar, o sea, estar ahí pensando en cómo puedo ser yo la mejor versión, cómo puedo empezar a pensar bien de mí, cómo yo me puedo, o también orar y decirle, Señor, muéstrame cómo tú me ves, ayúdame a creerme lo que tú piensas de mí, cómo tú me creaste, cómo... Yo sé que al momento de nosotros pedirle eso a Dios, Dios nos va a contestar. Entonces y a veces también es apoyándonos con los más seres queridos, realmente nuestro círculo de confianza, ya sean familiares o amigos, decirle, oye, ¿cómo me ven? Y yo reforzarme de esos pensamientos negativos. Yo reforzarme quién soy buena amiga, soy buena hija, logro lo que me propongo, hago esto, más allá de las circunstancias. Más allá si me resulta algo, o me resulta ese trabajo, no, más allá si me resulta ese emprendimiento, más allá si estoy con la persona o no estoy con una persona, es como realmente sentirse satisfecho de uno mismo. Exactamente. ¿Puedes decir esas 4 cosas que cuando están en autosabotaje, las 4 cosas que deben preguntarse cuando hay un pensamiento? También leí hoy día y pensé en eso, que hay maneras de, cuando los pensamientos muy negativos, puede hacer algo físico para pararlo, poner hielo en su mano, tener como algo de plástico aquí que te ayuda cuando hay algo habitual, que en ese momento que puede romper eso como patrón, por decir, o también respirar profundamente y deja que oxígeno, porque muchas veces cuando sentimos estrés paramos de respirar, estamos más congelados, sentimos más duro, y de ahí el oxígeno no puede llegar a nuestro cerebro y de ahí no podemos pensar claramente. Entonces a veces es mejor tomar un momento y respirar profundo. Entonces, esos momentos, porque a veces nos viene así y de repente esos pensamientos negativos y cómo podemos parar. Y de ahí, Camila, ¿qué son las 4 cosas que debemos preguntar? Ya, la primera igual la podemos dejar en los comentarios para los que quieran después verla. Super. La primera ¿es verdad este pensamiento? Quizás es algo que he aprendido o que he creído, pero que no es cierto. Después la segunda es, ¿puedes saber con absoluta certeza que esto es verdad? Sin ningún lugar a dudas. La tercera es, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en este pensamiento? Es decir, ¿cómo está afectando esta creencia en tu vida? Y la cuarta es, ¿quién serías sin el pensamiento? Es decir, si esta situación está en tu vida y eliminaras este pensamiento, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría tu vida? Qué bien. Y por eso, sabiendo eso, podemos decir, vale la pena trabajar en eso. Entonces, los esfuerzos que tomamos en la dirección donde queremos, tal vez no estamos donde queremos, pero tomando un paso en la dirección donde queremos es grande. Y por eso, con nuestra salud mental, es importante que nosotros no somos como participantes, somos los dueños, pensando que yo soy dueña de mi cerebro, yo puedo manejar. Y cuando pensamos que no tenemos control, ahí debemos como, no sé, poner el hielo. ¿Quién dice que no tenemos control? Entonces es importante que, por lo menos, porque eso me pasa muchas veces, donde de repente sentimientos, inseguridades, cosas vienen y tengo que como parar y no, ¿qué es verdad? ¿Qué dice Dios? Y por eso es tan importante. Yo creo que cualquier persona enfrenta esos pensamientos negativos y es importante que vivimos de un lugar de verdad, si no siempre vamos a estar viviendo de un lugar de inseguridad y actuando desde ahí.
Y de ahí estamos respondiendo en vez de viviendo de la vida que Dios realmente nos ha querido dar. Entonces quiero dejar esto. En Jeremías 29 dice, 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Y cuando sabemos de Jeremías, la historia de ellos, no fueron personas perfectas. Tenían sus cosas, han hecho varias cosas, y Dios dijo en el medio de sus cosas que Él tiene planes. Entonces, si hemos hecho errores, si hemos hecho cosas, si no somos perfectos, ¿qué dice Dios? Eso no nos define. Que nos define es que Dios dice de nosotros. Y por eso es importante que estamos atentos de las cosas negativas que estamos dejando salir de nuestra boca o dejando aquí. Que dejamos y que tomamos cautivo cada pensamiento para vivir en la verdad que Dios realmente quiere darnos. Y en esto yo quiero hablar y voy a orar sobre cada persona mirando. Amén. Que Dios tiene para ti. Recibe esto en el nombre de Jesús, esas cosas que personas han robado de ti, esas palabras que personas han dicho sobre ti, pensamientos de ti que sabemos viene del infierno. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús, no va a robar ni un momento más. Yo hablo esperanza en el nombre de Jesús sobre cada persona mirando, donde pueden ver claramente que tú, Señor, tienes planes para ellos. Esos pensamientos que ha querido robar, que ha querido tomar su futuro, tomamos cautivo en el nombre de Jesús, que pueden ver claramente, que no tienen que elegir amistades o relaciones con personas que realmente no aportan nada, que son tóxicas. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, una revelación ahora mismo. Hay personas que están en relaciones tóxicas porque piensan que eso es su vida. Y digamos, en el nombre de Jesús, yo digo, su valor está en Cristo, no en que personas dicen de ti. Hablo paz a su mente, hablo dignidad a su alma, amor que viene de Altísimo en el nombre de Jesús. Esos pensamientos que no paran, hablamos paz en el nombre de Jesús. Yo doy gracias por el paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que viene de ti, Señor. Yo doy gracias que ahora mismo, que va a venir después de eso, va a haber libertad, libertad, libertad. Yo doy gracias por las personas que han mirado o que van a mirar esto después. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Camila. Realmente muchas gracias por tu sabiduría, por compartir esto. Realmente es de mucho valor. Mucho valor. Entonces, gracias que todos que estaban mirando, les amamos y estamos orando por ustedes. Bendiciones. Chao. Aquí, acá.